¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con los temas de salud pública. Soy la doctora Helen Valverde, médico epidemióloga. El tema de ahora es el malaria. Dentro de lo que va a ser el programa de vigilancia y control de la malaria, es clave que nosotros conozcamos que en nuestro país, al igual que en muchas otras enfermedades que hemos comentado, esta es también parte de ciertas áreas endémicas. La malaria, conocida también como paludismo, ¿no? Son sinónimos, vamos a tenerla en varias zonas de nuestro país. Si ustedes se fijan, ¿no?, en el cuadro acá en el mapa de Bolivia, tenemos áreas con mayor casuística que otras, ¿no? En verde están los de baja endemia, en amarillo los de mediana endemia, en naranja los de alta endemia y la hiperendemia en rojo, ¿no? Tenemos varios departamentos tomados, donde está Pando, Beni, parte de Santa Cruz, el norte de nuestro departamento de La Paz, está también Cochabamba, está Tarija, Chuquisaca y también alguna área concomitante dentro de lo que va a ser también el departamento en la frontera de Potosí. Dentro de lo que es los casos de malaria tenemos aproximadamente un índice, ¿no?, vamos a decir, de un 98% dentro de lo que va a ser la Amazonía, ¿no? De todos los casos en nuestro país, el 98% se centra en la Amazonía. Tenemos también un índice de parasitosis anual desde 1990 al 2012 de aproximadamente 2 dentro de lo que va a ser también este estudio, ¿no? La malaria también, como todos sabemos, es, al igual que el Chagas, una enfermedad producida por un parásito, ¿no es cierto? El Plasmodium, que puede ser o clasificarse en varias especies. ¿Quién es el responsable? El mosquito Anófeles, ¿no? El mosquito que va a transmitir a este parásito dentro de estas áreas endémicas. Se dice, ¿no?, en los últimos años o en los últimos estudios que hemos tenido, que hasta el 2000 se han registrado 30,000 casos dentro de lo que va a ser también el estudio para esta enfermedad. La buena noticia es que con las intervenciones se ha reducido para el 2017 a 6,800, pero todavía continúa siendo un índice elevado. ¿Cuál es el ciclo de vida de este parásito de la malaria? Es el ingreso, ¿no?, del mosquito o por la picadura del mosquito al ser humano. También hay otros mamíferos que pueden infestarse, pero en este momento nos interesa hablar del ser humano. Con la picadura, ¿no?, este mosquito, que es hematófago, va a inyectar este parásito en la circulación, ¿no?, y este parásito en su estadio, ¿no?, de esporozoito va a migrar al hígado. Aquí se va a convertir en la esquizogonia hepática. Estos esporozoitos van a salir del hígado y van a infestar a las células rojas y obviamente a partir de esto, estos trofozoitos maduros van a estar en los glóbulos rojos y se van a convertir en esquizontes. Van a salir de estos glóbulos rojos y van a liberar a los merozoitos, ¿no? A través de esta gametocitosis van a esperar nuevamente ingresar al mosquito, donde van a tener dentro del mosquito otro ciclo similar al que hemos visto dentro del ser humano, ¿no? Generalmente o en simple por la biología que tienen estos insectos, el mosquito hembra es quien va a extraer el parásito y va a volver a infestar a otro ser humano, ¿no? Todo este ciclo, parte o mitad que se ve en el ser humano y la otra mitad en el mosquito, ¿no? Gracias a esto nos podemos contagiar de esta enfermedad. ¿Quién la transmite entonces? Hemos dicho el mosquito Anófeles, donde se va a producir también el crecimiento, ¿no?, de estos insectos a partir de esta hembra que ha sido la que ha transmitido el parásito, ¿no? Obviamente estos mosquitos se reproducen en aguas estancadas, por eso es importante que siempre en estas áreas endémicas no tengamos estas aguas dentro de las viviendas y mejor si no la tenemos en ningún lugar. Estos se reproducen y van a salir en horas nocturnas, en la noche, a picar al ser humano.
Más o menos cada hembra, ¿no?, pone de 50 a 200 huevos y más o menos un huevo tarda entre 5 a 14 días en convertirse en un mosquito adulto. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad en el ser humano? Fiebre, cefalea, escalofríos. Hay una afectación multiorgánica donde también en niños podemos ver anemia grave y distrés o sufrimiento respiratorio. ¿Cómo prevenimos? De la forma más sencilla: eliminar estos criaderos en acúmulos de agua, fumigar las viviendas y alrededores, utilizar mosquiteros, que es lo más importante, y obviamente también, si ya estamos con la enfermedad, utilizar medicamentos antipalúdicos o antimaláricos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Netamente laboratorial, donde podemos tener varias técnicas, ¿no? Podemos usar el frotis o gota gruesa, podemos utilizar la detección a través de la inmunocromatografía del parásito. Podemos ver también a través de la inmunocromatografía, pero por LDH al parásito, dependiendo de la capacidad del laboratorio con el que contemos. Y el PCR para detectar también al parásito, ¿no? PCR para malaria. Esta estrategia que les voy a mostrar a continuación ha sido planteada a nivel mundial. No nos olvidemos que para este tema de estas enfermedades epidémicas, la OMS hace bastante apoyo a estos países, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de lo que va a hacer esta estrategia está nuestro país. Esta estrategia ha sido ubicada para cubrir los años 2016 a 2030. ¿Cuáles son los componentes de esta estrategia? Partir de lo que es la comunicación, la abogacía, la investigación y la intersectorialidad. Dentro de lo que va a ser la comunicación debemos tener el acceso al diagnóstico, ¿no? Que la población que vive en estas áreas endémicas conozca cómo prevenir esta enfermedad y obviamente también, si tiene alguna sintomatología, sepa cuándo y cómo acudir a un servicio de salud. A partir de esto es importante la calidad del diagnóstico que se pueda hacer, gestionar estas pruebas rápidas para estas áreas endémicas, gestionar medicamentos para el tratamiento y el manejo de los casos. Dentro de la investigación epidemiológica, siempre en área endémica tenemos que partir de la vigilancia activa de estos casos, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de un área endémica y debemos investigar los focos, ¿no? Si tenemos un caso, acudir a la familia, a la comunidad, para ver si hay más casos similares al que hemos recibido. Y el manejo de la información a partir de base de datos, análisis, nos ayuda para ver y saber qué esperar dentro de lo que va a ser esta prevalencia. La gestión también de la intersectorialidad y la vigilancia entomológica, es decir, ver dónde hay criaderos para destruir estos criaderos y evitar la propagación de esta enfermedad. Y dentro de la intersectorialidad, ver el uso, ¿no? Y capacitar a la población en usar los mosquiteros impregnados, ¿no? Estos mosquiteros en algún momento han venido en apoyo y en donación, ¿no? Para estas viviendas, pero obviamente también es importante que cada persona asuma la responsabilidad de su salud. Y la operación dentro de lo que va a ser también los recursos que puedan tener para prevenir esta enfermedad. Hablando de la misma estrategia, tenemos un conjunto de intervenciones basados en los componentes que hemos hablado hace un momento, ¿no? Tenemos también que ver el apoyo que se pueda dar a través de 3 pilares. La aceleración de estos esfuerzos para eliminar definitivamente y conseguir el estatus de un país sin malaria, ¿no? El objetivo, obviamente, de muchos países, no solo el nuestro, es erradicar por completo esta enfermedad y convertirnos en un país sin malaria. Convertir la vigilancia de esta malaria en una intervención principal y que no sea o no pase a ser una enfermedad olvidada. Asegurar el acceso universal a la prevención de esta enfermedad a través de un buen diagnóstico, de un buen tratamiento y obviamente que estos pilares se cumplan. Tenemos varios componentes dentro de cada uno de estos pilares, donde, por ejemplo, en el primer pilar, lo primero que debemos hacer es investigar y aclarar cada caso, ¿no es cierto?
intervenir posteriormente para también acelerar la eliminación de estos criaderos, que es lo que decíamos, ¿no? Convertir esta vigilancia también en una intervención principal es el hecho de aumentar no solo la sensibilidad, sino también la especificidad del sistema de vigilancia para la malaria. Es importante que cada país asuma esta responsabilidad dentro de lo que va a ser también la disminución de estos casos. Y obviamente en el último componente, el hecho de mejorar y optimizar la gestión a través de pruebas diagnósticas que podamos hacer y también mejorar y optimizar el control vectorial. Dentro de esta enfermedad vamos a ver varias especies, ¿no? Y cómo van a estar distribuidas. Por ejemplo, tenemos al Plasmodium falciparum, al Plasmodium malariae, al Plasmodium vivax y al Knowlesi. El falciparum va a estar distribuido básicamente en las áreas de África, Asia y también Latinoamérica, ¿no? La mayor parte de las muertes están provocadas por este tipo de Plasmodium. El Plasmodium malariae está circunscrito más bien en regiones ya de África y América y se encuentra solo en ciertas áreas de África occidental. El Plasmodium vivax va a estar distribuido en todos los tópicos ya de clima más templado. Raramente es letal, es el menos letal dentro de todas estas especies, pero tiene importancia por el área geográfica extensa que tiene. El Plasmodium knowlesi en cuanto a la severidad clínica, no es muy letal y hasta ahora solamente ha estado circunscrito en el sudeste asiático. Dentro de la distribución de las Américas, ¿no?, que es parte de nuestro país, o que Bolivia es parte de América, las infecciones por el Plasmodium vivax son las que predominan, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, también va a estar en nuestro país. Y afortunadamente la tasa de mortalidad por este Plasmodium, por el falciparum, es menor que la que se registra en África. Por eso vamos a ver a continuación el ciclo del Plasmodium, donde similar a otras enfermedades parasitarias tenemos dos ciclos, ¿no? Uno que va a estar en relación al ser humano y otro que va a estar en relación al mosquito. Dentro de los estadios del ser humano, nosotros vamos a ver que este parásito va a ingresar a partir de la picadura, hemos dicho, e inoculación de los esporozoitos por el insecto llamado Anófeles. Va a pasar estas células al hígado, van a infestar las células hepáticas de nuestro organismo, va a pasar al torrente sanguíneo, a lo cual se le llama ciclo exoeritrocítico. Una vez que ingresa al eritrocito, ya va a estar en la sangre humana, entramos al ciclo eritrocítico, donde va a tener toda la maduración este parásito y la división para volver a salir. Parte de estos parásitos vuelven al ciclo eritrocítico y otros más bien ya vuelven a salir y contaminan a otro mosquito al ser picado este ser humano. Dentro del mosquito hay otro ciclo, el ciclo esporogénico, donde vamos a tener también la maduración de este parásito para volver a infestar y volver al estadio infectante, ¿no? Entonces, si ustedes observan, estos ciclos hacen que esta enfermedad se mantenga latente. ¿Cuál es la periodicidad del acceso malárico? Es muy importante que conozcamos porque gracias a esto podemos hacer la diferencia entre cualquiera de las especies del Plasmodium, ¿no? Si es Knowlesi, si es falciparum, si es vivax, ¿no? El Knowlesi, la fiebre es diaria, no es muy común ver esto en nuestro medio. El falciparum y vivax es cada tercer día, ¿no? Cada 48 horas más o menos se sube el pico febril. Y si es malaria es cada cuarto día, es decir, en 72 horas aproximadamente vamos a tener nuevamente otro pico febril. Entonces, si tenemos cada tercer día o cuarto día la fiebre, podemos hacer una buena separación de este tipo de enfermedad y, por qué no, diagnosticar la especie. ¿Cuál es la clínica? ¿No? Y de acuerdo a esto vamos a ver la severidad también de la infección malárica. Principalmente se va a manifestar por fiebre.
Va a haber escalofríos, va a haber sudoración, si hacemos un laboratorio podemos ver anemia, hay bastante dolor muscular, cefalea, puede haber aumento en el tamaño del hígado, ¿no? Una hepatomegalia o que el vaso también esté crecido. Si hay ya complicaciones graves dentro de lo que son nuestros pacientes, estos pueden ser mortales, ¿no? Y obviamente, si es por falciparum, también tenemos que tener el cuidado de evaluar la evolución de nuestro paciente. Las embarazadas con paludismo no complicado no tienen mayor riesgo, ¿no es cierto? Pero si ya está complicado nuestra pacientita, puede haber inclusive un riesgo de aborto o muerte fetal. Si está en las últimas semanas de gestación, un parto prematuro o bajo peso al nacer. Dentro del diagnóstico, entonces, vamos a tener 3 tipos de diagnóstico. El clínico, basados en la signo-sintomatología que acabamos de referir. El epidemiológico, que se va a basar básicamente en que si vive o no en un área endémica o si viajó días antes a estos lugares, y obviamente el lugar de procedencia. Y el diagnóstico laboratorial, donde podemos ver ya a través de la gota gruesa, podemos aislar el parásito y tener un diagnóstico certero. O también podemos hacer un diagnóstico inmunológico o de biología molecular. Acá tenemos algo muy sencillo dentro de lo que es el diagnóstico, que es la gota gruesa y extendido, donde nosotros con un microscopio podemos visualizar de forma directa al parásito. Obviamente sí se tiene que hacer el proceso de coloración con Giemsa para que lo observemos mejor. Tanto la gota gruesa como el extendido se va a preparar en un portaobjetos y apoyados con un cubreobjeto. Todo personal de salud que trabaja en área endémica debería conocer y saber cómo se toma esta gota gruesa o extendido. ¿Cuáles son las ventajas de esta gota gruesa? Es que podemos observar al parásito en diferentes estadios. Nos va a servir para hacer el monitoreo terapéutico. Es un proceso muy sencillo, no nos va a erogar mayor gasto dentro del servicio. Tiene una sensibilidad entre un 85 a 95% y nos puede ayudar más bien a evitar el uso innecesario de tratamiento antimalárico. También nos puede ayudar a confirmar el fracaso terapéutico si nuestro paciente ya estaba en tratamiento. Las pruebas rápidas es un nuevo apoyo que se tiene en estas áreas endémicas, son de fácil uso, ¿no? Similares a las que utilizamos en varias enfermedades, y obviamente también va a depender de la fabricación que tengan para ver si estas se leen entre 15 o a 20 minutos. Entonces ahí sí tenemos un diagnóstico más rápido. Nos van a brindar, por lo tanto, diagnósticos oportunos para desarrollar el tratamiento y, de acuerdo al área en el que estemos trabajando, a disminuir también el contagio. Estas pruebas rápidas no debemos usarlas para hacer seguimiento de los pacientes durante el tratamiento, solamente se deben usar para el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Estas pruebas, antes de ingresar al mercado, han sido evaluadas y tienen más o menos una sensibilidad cercana al 90% y cuando tenemos una parasitemia superior llegan al 100%. Las pruebas rápidas van a ir disminuyendo su sensibilidad y especificidad a medida que la parasitemia sea menor de 50 parásitos por microlitro de sangre. Y obviamente tenemos, si hay dudas dentro de lo que va a ser este resultado de la prueba rápida, tenemos la opción de confirmarlo con un análisis de gota gruesa. ¿Cuáles son los beneficios del diagnóstico y tratamiento oportuno, pero que sea correcto, ¿verdad? No debemos tener falsos positivos. Que con el tratamiento específico e inmediato vamos a evitar que nuestro paciente tenga complicaciones graves. Por otro lado, vamos a disminuir la transmisión de esta enfermedad, vamos a disminuir el costo social, ya que la inactividad laboral también se va a reducir. Vamos a favorecer también al mantenimiento de la eficacia de estos nuestros tratamientos antimaláricos. Dentro de lo que es el abordaje, ¿no?, de la malaria, vamos a contar con un apoyo de flujogramas.
La OMS tiene bastante de estos flujogramas que nos ayudan a mantener, a entender primero el proceso de la enfermedad y a mantener también refrescada la memoria, ¿no? Estos flujogramas son de mucho apoyo dentro de lo que va a ser primero el flujograma 1 para la atención, por ejemplo, ¿no? Acá nos relata desde cómo catalogar o definir un caso probable de malaria y cuándo decir que realmente ya tenemos un positivo, ¿no? Caso probable, paciente con alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea o malestar general. Podemos hacer, como hemos explicado, gota gruesa o extendido de sangre, o si tenemos la prueba rápida, ¿verdad? Si a través de cualquiera de estos diagnósticos laboratoriales tenemos un paciente con diagnóstico positivo, ya podemos pasar a la siguiente fase, ¿no es cierto? Si es negativo, entonces podemos repetir la gota gruesa o el laboratorio que ya hemos hecho entre las 12 a 24 horas. Si nuevamente es negativo, podemos hacer una reevaluación médica porque se supone que la signosintomatología corresponde a otra enfermedad. Pero en el caso de positivo, nosotros ya podemos pasar a hacer, ¿no?, la caracterización clínica, ver también el estado de gravedad, y aquí podemos pasar al segundo flujograma. Podemos clasificar también a nuestro paciente, ¿no?, dentro de lo que pueda ser o no malaria grave, y ahí también tenemos otro flujograma de atención. Dentro de lo que va a ser el tratamiento como tal, que es el flujograma 2, podemos ver acá todo el uso de medicamentos según kilogramo peso para nuestros pacientes. Es importante por eso que nosotros podamos desarrollar, ¿no?, y ver clínicamente si se trata de Plasmodium vivax, si se trata de Falciparum, hemos indicado, o el malaria, según también los accesos febriles. Según el tratamiento que nosotros vamos a seguir, por ejemplo, vamos a tener para el Plasmodium vivax, podemos utilizar el Artemeter y la lumefantrina. Estos medicamentos no los vamos a encontrar en las farmacias. Lo que vamos a hacer es acudir al programa para que nos den el tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Son 3 días de tratamiento, dependiendo el peso también de cada uno de ellos. Acá tenemos un cuadrito donde nos habla del tratamiento con cloroquina más primaquina, que es lo más común y lo que encontramos comúnmente para tratar a estos nuestros pacientes. El tratamiento se da por 14 días en infecciones no complicadas por Plasmodium vivax. Y tenemos acá, según el peso, podemos ir dosificando día 2, día 3, de acuerdo a la casuística que nosotros tengamos. La dosis total que debemos llegar es hasta 25 miligramos por kilogramo de cloroquina y de 3,5 miligramos por kilogramo de primaquina para evitar también cualquier intolerancia en nuestros pacientes. Acá tenemos otro cuadro donde podemos ver también ya para una infección no complicada por Plasmodium vivax en pacientes ya con peso de 44 hasta 120 kilogramos aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí vemos el número de tabletas que pedimos, cuánto le damos por día y obviamente los cuidados que debemos tener. Algo importante, que no debemos emplear primaquina en embarazadas, tampoco durante la lactancia ni en menores de 6 meses, ¿no? En general, la primaquina la debemos dosificar después de los alimentos a nuestros pacientes. Y si tenemos algún tipo de efecto secundario como ictericia u orina oscura, debemos suspender por el tema del hígado. En lo que es la malaria por Plasmodium falciparum, tenemos como primera línea terapéutica al Artemeter más la lumefantrina, que podemos utilizar también según el peso de nuestros pacientes, ¿no? Acá tenemos la dosificación de cada uno, cuántas tabletas le damos, o también en el caso de que utilicemos la primaquina. Como segunda línea, nosotros tenemos para las infecciones no complicadas el artesunato, la mefloquina, más primaquina por día de tratamiento, ¿no? Esto va a depender de
si estamos haciendo un tratamiento inicial o ya estamos en un tratamiento como segunda línea si ha habido fracaso en el anterior, ¿no? Según el peso de nuestros pacientes también, nosotros tenemos los días de tratamiento y cuántas tabletas le vamos a dosificar. Como tercera línea terapéutica para infecciones no complicadas por Plasmodium falciparum, tenemos ya a la quinina vía oral más la clindamicina o doxiciclina, dependiendo qué antibiótico estamos o tenemos a mano. Tenemos también por día de tratamiento cuántos, según el peso de nuestro paciente, va a poder recibir. Ya cuando tenemos infecciones mixtas, ¿no?, por falciparum y vivax, por ejemplo, si no está complicada, podemos utilizar como primera línea al artemeter más la lumefentrina. Según el peso de nuestros pacientes y días de tratamiento, también tenemos la dosificación con tabletas. Y en algunos casos muy esporádicos, el uso de la primaquina. Como segunda línea podemos utilizar al artesunato más la mefloquina, dentro de lo que va a ser también la dosificación kilopeso y los días de tratamiento que vamos a utilizar. Cuando tenemos estas infecciones mixtas no complicadas, podemos usar también a la quinina, ¿no?, o a la clindamicina o a la primaquina, dependiendo si ya ha habido algún tipo de reacción a uno de estos fármacos. Cuando tenemos infecciones no complicadas por Plasmodium vivax y malaria en mujeres embarazadas o en menores de 6 meses, podemos utilizar la cloroquina en tabletas de 150 miligramos, ¿no? Entonces es importante que nosotros aquí dosifiquemos también según el peso, ¿no?, y que podamos nosotros ir evaluando a estos nuestros pacientitos por el grupo etario en el que se encuentra. En infecciones no complicadas por Plasmodium falciparum en mujeres embarazadas y menores de 6 meses, podemos utilizar, si está detectada esta enfermedad en el primer trimestre del embarazo, a la quinina o la clindamicina, ¿no? Y obviamente también como primera línea al artemeter más la lumefentrina. Es importante que nosotros dosifiquemos de forma adecuada y no exageremos en el tratamiento o minimicemos también la cantidad, sino que sea kilopeso. Estos son los otros dos flujogramas que les hablaba. En el flujograma 3 nos habla de lo que va a ser la atención a un paciente con malaria grave, donde ustedes pueden ver qué acciones deben tomar, ¿no? Si hay disponibilidad del tratamiento, que usamos en primera línea, en segunda línea, en tercera línea, que es más o menos un resumen de lo que acabamos de ver en cada cuadro según el Plasmodium que esté enfermando a nuestro paciente. Características clínicas que debemos ver, los hallazgos de laboratorio y cuándo debemos también referir y cuándo parar el tratamiento. En el flujograma 4 ya tenemos el tratamiento con artesunato en inyectable cuando estamos hablando más bien de menores o embarazadas que hemos dicho, ¿verdad? Acá inclusive está la dosificación, cómo se prepara, cómo se utiliza, cómo calculamos las dosis y la posología. Estos flujogramas son clave para que nosotros podamos hacer tratamientos adecuados y a la altura cuando estemos en áreas endémicas. Muchas gracias, hasta aquí sería nuestro tema.